Bien, ¿qué tal, compañeros? Vamos de inmediato a establecer comunicación con todo el país. En estos momentos el presidente Martín Vizcarra está en el gran comedor de Palacio de Gobierno junto a los ministros de Estado, además de algunos invitados como presidentes regionales, según nos han confirmado. Así que vamos a establecer comunicación con Helen Meniz porque tenemos una cobertura desde este momento especial con este mensaje a la Nación del presidente de la República, que ya se encuentra en el púlpito. Para esto que va a ser el mensaje a la Nación está además el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. Durante esta mañana hubo Consejo de Ministros, se ha aprobado presentar esta cuestión de confianza ante el Congreso de la República. Es transmisión para todo el país de Exitosa Noticia. Helen, ¿cómo estás? Gracias, Jesús. Buenas tardes. Efectivamente, la cita había sido para las 5:30 de la tarde. Hemos tenido que esperar algunos minutos para que recién inicie esta reunión que se ha citado en Palacio de Gobierno. Te comento que todas las personas que estamos viendo en imágenes se encontraban en una sala alterna donde nosotros estamos en el Salón Dorado. Antes de esta mensaje a la Nación, el presidente Martín Vizcarra ha compartido unas palabras con todos los que los acompañan. Una vez terminada esto, se escuchó fuertes palmas. Procedieron ya a ingresar, ya se han acomodado, todos están en sus respectivos lugares y en estos momentos el presidente Martín Vizcarra tiene unos documentos en la mano, está acomodando ya el micrófono, está iniciando su mensaje a la Nación. Escuchemos. Buenas tardes. En compañía del primer ministro, ministros de Estado, y los señores gobernadores regionales de todo el país, voy a dirigirme a la ciudadanía. Queridos peruanos y peruanas, hoy me he visto en la obligación de salir y dirigirme a ustedes en vista de una serie de eventos y decisiones que el Congreso de la República viene lastimosamente protagonizando. El día de ayer, en la Comisión Permanente del Congreso, hemos observado un descarado blindaje, pese a todos los indicios que exigían iniciar una investigación en los fueros correspondientes, de acuerdo a lo que determine la justicia. La mayoría congresal tomó la decisión de archivar las denuncias constitucionales contra el señor Pedro Chávarri. Comparto con ustedes la indignación en relación a estos hechos. Ante semejante boicot a la lucha anticorrupción, el gobierno y la ciudadanía no podemos ser ajenos y no manifestar la profunda preocupación que esto nos causa. Una mayoría parlamentaria, una vez más, sigue dándole la espalda a los ciudadanos y haciéndole daño al Perú. ¿Hasta dónde quieren llegar? Desde el día que asumí la conducción de este gobierno, tuve en claro la inestabilidad institucional que atraviesa el Perú. Ese día invité a todos a poner al Perú primero y a emprender de manera firme la lucha contra la corrupción. Muestra adicional de la relevancia para nuestro gobierno es que mediante decreto supremo establecimos la lucha contra la corrupción como uno de los ejes centrales de nuestra gestión, haciéndola una política de Estado. Luego vinieron los audios de la vergüenza y fuimos testigos del modo en que se articulaba una red de corrupción y privilegios que atravesaba los poderes del Estado, infectando al sistema de administración de justicia. Ante este hecho, constituimos una comisión de alto nivel de reforma y justicia y presentamos una serie de proyectos que se convirtieron en los primeros pasos del gran cambio. Sabemos que el Congreso de la República nos tiene acostumbrados
a maniobras inaceptables para blindar a quienes podían haber cometido actos de corrupción, librándolos de ser juzgados y detenidos, evidenciando un pacto de impunidad. Esto es inaceptable y la ciudadanía lo ha expresado de manera contundente en múltiples oportunidades. Sin embargo, parece que hay algunos que no quieren entender este mensaje, que quieren seguir protegiendo a los corruptos, que se resisten a cualquier reforma por una cuestión de supervivencia, como quedó plasmado en un chat que fuimos testigos hace algunos meses. Por eso siguen poniendo piedras en el camino, construyendo un sistema de impunidad y haciendo todo lo que pueden para que el Perú avance. Lo afirmé hace tiempo y lo repito hoy. Esta firme decisión de corregir y cambiar el sistema político y judicial afecta intereses de grandes grupos que son protegidos por políticos inescrupulosos. Corruptos y corruptores defienden sus intereses a costa de los peruanos. La lucha contra la corrupción es y será nuestra principal bandera. Reafirmo mi compromiso a defenderla. El desafío de limpiar y modernizar el Perú requiere de más transformaciones, por lo que conformamos hace meses una comisión de alto nivel de reforma política destinada a generar propuestas para consolidar la democracia en el Perú. En el proceso de discusión para poder ser presentados, el Congreso modificó sustancialmente el proyecto de bicameralidad con el fin de aprobar de manera oculta y tramposa la reelección de congresistas. La ciudadanía fue contundente en el repudio a esa maniobra y lo expresó en las urnas en el referéndum. Ante las propuestas presentadas, reaccionaron quienes conforman esa enorme máquina de impedir y de blindar. Rápidamente archivaron el proyecto de que la Corte Suprema define el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, ley que de estar vigente hubiese impedido la fuga de congresistas sentenciados por delitos de corrupción, como hemos visto últimamente. En resumen, usando diferentes estrategias, están tergiversando la reforma política con el fin de protegerse, de blindar la impunidad y de impedir que la ciudadanía participe de manera plena. No podemos permitir esto. Es claro que no es el Ejecutivo el que pecha al Congreso, como quieren instalar algunos malintencionados. Es esa mayoría congresal la que perjudica a todos los peruanos para defender a unos pocos. Quieren seguir traicionando a la ciudadanía, favoreciendo los privilegios y la corrupción a costa del futuro de todos. No vamos a permitir que otra vez, con triquiñuelas, impidan las reformas que el país necesita. Basta de blindajes, basta de usar la ley para proteger la corrupción. Los representantes del legislativo fueron elegidos para representar a todos los peruanos, en lugar de ser protectores del status quo y de esquemas corruptos. En esta lucha iremos hasta las últimas consecuencias, porque el Perú así lo merece. Por ello, poniendo como testigo a todos los peruanos, respetando el sistema democrático y en estricto cumplimiento de las facultades que la Constitución Política del Perú me confiere, el Gobierno ha decidido presentar cuestión de confianza al Congreso de la República respecto de las políticas de Estado de fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción, que se manifiestan en la aprobación, sin vulnerar la esencia,
de 5 proyectos de ley presentados que buscan que la inmunidad parlamentaria no se convierta en impunidad, que las personas condenadas no pueden ser candidatos, que cualquier ciudadano y ciudadana pueda participar en la selección de candidatos de las organizaciones políticas a través de elecciones primarias internas. Eliminar el voto preferencial y que sea la población la que lo defina en esa previa selección. Garantizar la participación política de las mujeres con paridad y alternancia. Prohibir el uso de dinero sucio en las campañas electorales. Asimismo, exhorto a los congresistas para que reconsideren el archivo de las denuncias constitucionales contra el ex fiscal de la Nación. Buscamos recuperar a las instituciones de nuestro país. No permitiremos que la lucha contra la corrupción sea vapuleada por unos pocos que lo único que pretenden es proteger sus intereses. Por el contrario, es una lucha que debe unir a todos los peruanos, comprometidos con el país. No vamos a retroceder ni un solo paso para sacar adelante las reformas tan necesarias para el país. Queridos peruanos y peruanas, este es el momento. Son ustedes los que realmente pueden cambiar esta situación. Fueron la indignación y el clamor ciudadano manifestado en las calles. Fueron los honestos periodistas y medios de comunicación comprometidos. Fueron ustedes quienes nos ayudaron a visibilizar los males que padecemos. Sin ustedes, hoy probablemente el Perú no sería consciente de la existencia de las mafias que tomaron control de los poderes del Estado y que tanto daño nos causaron. Ustedes son los protagonistas de los más importantes cambios que está impulsando este gobierno. Por eso hago un llamado a la ciudadanía para que una vez más nos pongamos de pie. Juntos avancemos en las reformas que el país necesita. No permitamos que triunfe la impunidad. Tenemos un enorme desafío, el de construir las bases del Perú del Bicentenario. Si no lo hacemos, habremos perdido la oportunidad de dejar a nuestros hijos un país mejor. Estoy seguro de que cuento con su apoyo. Cuenten ustedes con este presidente y su equipo para acompañarlos en esta lucha y construir el Perú que nos merecemos. Muchas gracias. Son palabras del presidente de la Las República. palabras del presidente Martín Vizcarra, que ha iniciado su discurso, su mensaje a la nación, refiriéndose justamente a la comisión permanente. Él ha calificado de un descarado blindaje, pese a todos los indicios que exigían iniciar ya una investigación, y pues la mayoría congresal ha decidido archivar esta denuncia contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Hay que recordar que él está siendo investigado por algunas denuncias de corrupción. Ya ha culminado de esta manera el mensaje a la nación. Él ha calificado también de un boicot al gobierno. Bien, Helen, muchas gracias. En efecto, el presidente de la República en este mensaje a la nación, a todo el país, respecto a lo que significan las reformas políticas que se deben tocar, analizar y seguramente aprobar en el Congreso de la República. Ya estamos en esta nueva etapa de fricciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Una situación que nos toca directamente a todos. Ahora, lo que va a pasar es que se va a tener que convocar al presidente del Consejo de Ministros para que sustente este pedido de confianza ante el Parlamento Nacional. Potente el argumento del presidente de la República respecto a lo que significa la lucha contra la corrupción, pero también potente esta imagen a quienes tenía detrás el jefe de Estado, Martín Vizcarra, no solamente a su gabinete en pleno, sino también a los integrantes, a los presidentes regionales. Estamos hablando en todo caso que es un mensaje
en bloque que va directamente al Congreso de la República. Vamos a ir con reacciones más adelante con Álvaro Tapia, que está en el Parlamento Nacional, de quienes son principalmente los aludidos, los parlamentarios de nuestro país, que suman 130. Ojo con esto porque hay dos líneas de acción aquí. Uno, el cuestionamiento directo a las decisiones de la Comisión Permanente sobre el archivamiento, a las denuncias constitucionales contra el fiscal supremo y ex fiscal de la Nación, el señor Pedro Chávarri, que es un tema que él ha pedido se reconsidere, ¿no?, en el sentido del archivamiento, y lo otro pasa por la aprobación de 5 proyectos importantes de reforma política, entre ellos la inmunidad parlamentaria. Vamos ahora con Karen Santillán para ver exactamente quiénes son los actores políticos que en estos momentos salen de Palacio de Gobierno, que han sido convocados muy temprano. Karen, ¿cómo estás? Bienvenida. Así es, nos encontramos a los exteriores del Palacio. La expectativa a esta hora de la noche es bastante grande, luego de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, indicara que ya ha sido aprobada la cuestión de confianza. Hay bastante expectativa también por la ciudadanía, que poco a poco se están apostando a la puerta de Palacio. Vamos a intentar conversar con algún ciudadano mientras esperamos de que salga alguna autoridad. Buenas noches, bienvenido a Exitosa. ¿Qué opina usted de lo que ha indicado el presidente de la República, Martín Vizcarra? Él ya ha aprobado la cuestión de confianza. Sinceramente, yo confío en el presidente. Nos ha instado a trabajar hombro a hombro, de la mano, la población y el Ejecutivo. Podemos parar este blindaje que solo nos hace daño absolutamente todos. Basta de blindaje, basta de defender a Chávarri. Necesitamos que él pague por todo lo que ha hecho. Cuellos blancos no puede quedar así, Cuellos blancos no puede quedar en nada. Podemos hacer algo juntos. Muy bien, muchas gracias. Es importante señalar que hace aproximadamente una hora un grupo de ciudadanos se apostó también a las afueras de Palacio. Sin embargo, ellos pedían el cierre del Congreso. Importante hacer también esta aclaración para diferenciar a la cuestión de confianza y el cierre del Parlamento, ya que la cuestión de confianza es un mecanismo constitucional por el cual el Ejecutivo puede consultar al Congreso sobre el tema que considere conveniente, si aún cuenta con su confianza para seguir gobernando. Si en caso se censura o niega el voto de confianza a 2 gabinetes de un mismo gobierno, el presidente recién puede disolver el Congreso. Importante hacer esta aclaración, ya que, como lo habíamos indicado hace aproximadamente una hora, muchos ciudadanos estaban pidiendo incluso la disolución del Legislativo. Continuamos a las afueras pues de Palacio, a la espera de que salga alguna autoridad, algún ente político para poder conversar. Adelante, estudios. Bien, Karen, muchas gracias por esta información. Entonces, bueno, esa es la posición de la población a las afueras de Palacio de Gobierno, de la Presidencia del Consejo de Ministros. Vamos a estar con ella ya cuando salgan los ministros y algunos gobernadores regionales. Vamos de inmediato con el Congreso de la República. Está con nosotros Richard Arce, vocero del Frente Amplio. El Frente Amplio tenía una posición contundente respecto a lo que tenía que hacer el presidente de la República. Ellos iban por el cierre del Parlamento. Esto no ha sucedido, congresista. ¿Cómo está? Bienvenido a Exitosa. Muy buenas noches, una precisión del Nuevo Perú, Richard Arce, vocero de la bancada del Nuevo Perú. Ah, bueno, entonces vamos con lo siguiente, su reacción sobre lo que ha dicho el presidente de la República esta tarde. Sí, lo primero, saludar que el presidente haya escuchado nuestra posición expresada el día de ayer después de el blindaje vergonzante que hizo la mayoría fujimorista en el Congreso de la República. Definitivamente la cuestión de confianza era el único mecanismo para confrontar a esta gente que está blindando corruptos, a gente que ha blindado a Inostroza Pariachi, que ha blindado en su momento a los ex hermanitos del Consejo Nacional de la Magistratura. Recordemos bien lo que hicieron. Y en esta circunstancia es muy importante que el Congreso de la República se pronuncie. Y si no hay ninguna salida, definitivamente se disuelve el Congreso de la República en una circunstancia donde la corrupción y la impunidad está más vigente que nunca. La presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto queda solamente con 2 miembros, Inostroza Pariachi y Walter Ríos, gracias al blindaje hecho por los fujimoristas dentro de la Comisión Permanente con el apoyo de su socio, el APRA. Bueno, en todo caso, aquí el presidente de la República ha evitado dirigirse directamente a este grupo mayoritario en el Congreso de la República, pero estamos hablando
claramente del grupo fujimorista, ¿no es cierto? Definitivamente son ellos, y recuerda bien, es la 7ª vez que se blinda al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, y en esas 7 veces ha sido solo con la fuerza de sus votos, no ha habido votación de otras bancadas, porque recuerda bien que una acusación constitucional solo se versa en función de los indicios. ¿Y cómo no va a haber indicios si tenemos los audios? ¿Cómo no va a haber indicios cuando Chávarri destituyó a los fiscales Vela y Domingo Pérez en pleno Año Nuevo, con el objetivo de tumbarse el acuerdo de colaboración con el Brasil, que nos ha permitido determinar el grado de vinculación que tenían casi todos los expresidentes vivos que han sido elegidos democráticamente, incluidos exalcaldes y exalcaldesas? Es importante la lucha contra la corrupción y es una cruzada nacional, y no puede ser posible que se instrumentalice un poder del Estado como el Congreso de la República para que se pueda proteger y blindar a gente corrupta, vinculada a organizaciones criminales que traficaban con sentencias, incluido la violación de una niña. Definitivamente esta declaración del presidente, el pedido de confianza, viene en sintonía con el pedido de la población que siente indignación por el accionar de la mayoría fujimorista en el Congreso de la República. Bueno, hay que ser claro, si el presidente ha recurrido a los mecanismos constitucionales, de eso vamos a hablar en unos minutos más con un especialista, pero vamos ahora, ¿qué se puede esperar de esta presentación del señor Salvador Solar en los próximos días ante el Congreso de la República? ¿Cuáles serían los ánimos en realidad? Es que tenemos que medir esto para saber exactamente cuál podría ser el camino, porque si van y le niegan la confianza, esto pone en crisis al gabinete ministerial y ya sabemos lo que puede pasar más adelante. El presidente está recurriendo a una medida constitucional. Existe equilibrio de poderes en un Estado de Derecho donde hay la prerrogativa de que el presidente puede pedir una cuestión de confianza. De la misma manera, el Congreso podría vacar a un presidente como lo hizo con Pedro Pablo Kuczynski. En ese marco no hay ningún atisbo de tener que buscar alguna argumentación sobre un supuesto golpe de Estado. Al contrario, lo que se está haciendo son mecanismos legales. En estas circunstancias se tiene que presentar el Premier con los ministros para solicitar el voto de confianza al Pleno del Congreso. Si no se otorga el voto de confianza, renuncia el Pleno en su conjunto e inmediatamente el presidente tiene la prerrogativa constitucional de disolver el Congreso. Con lo cual solo quedaría en funcionamiento la comisión permanente. Y según lo que establece la Constitución, en 4 meses se convocaría a nuevas elecciones para elegir un nuevo Parlamento por el periodo que resta. Estamos hablando hasta el 2021, en el mes de julio, cuando se haría una recomposición del Congreso de la República con las elecciones presidenciales y congresales. Bueno, ese es el procedimiento en realidad normal que sigue ya este planteamiento hecho por el presidente de la República. Muchas gracias, congresista. Vamos a seguir, en todo caso, conversando y tomando algunas reacciones y apuntes de lo que significa esta decisión del Ejecutivo respecto a la cuestión de confianza. Está con nosotros Carlos Mesías, constitucionalista. Siempre hay que analizar la parte técnica de lo que supone esta fricción entre ambos poderes del Estado, el Congreso de la República y el poder legislativo. Entonces, ambos pues tienen esto que es el equilibrio de poderes, y entonces van uno a otro siempre friccionando algunas cosas. ¿Cómo está, señor Mesías? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación, a sus órdenes. Bueno, ya lo estaban explicando, ¿no es cierto? Este es el primer paso de lo que significa un nuevo capítulo entre entre esta confrontación entre ambos poderes del Estado. Y entonces lo que toca ahora es escuchar a Salvador del Solar. Yo le pregunto lo siguiente, porque esto ya tiene una historia en realidad. ¿No es cierto? No es la primera vez que, por ejemplo, en el caso de el señor presidente de la República, hay esta figura. Ya lo hizo su primer presidente del Consejo de Ministros, señor César Villanueva, bajo los mismos criterios de que hay obstrucción en el Parlamento Nacional, y ahora lo está haciendo Salvador del Solar. Yo no sé, esta no es la primera vez, esta es la segunda vez de no aprobarse en esta ocasión el tema de la cuestión de confianza. ¿Qué podría pasar finalmente? Porque hay quien dice, bueno, esta podría ser la primera vez, pero no lo es. En realidad, falta todavía, ¿no es cierto?, mucho pan por rebanar. ¿O yo me estoy equivocando? No, mire, acá pueden pasar dos cosas. Que el Parlamento le dé la confianza al gabinete del Solar y pase a discutir las reformas que plantea el presidente. Y la reforma obviamente tiene que ser aprobada no como el presidente quiere. El presidente lo que ha dicho es que no se modifique en su esencia. Así es. Porque si es que el presidente quiere que sus propuestas
de reforma política se aprueben con comas, puntos y letras, eso sería romper el equilibrio de poderes, la división de poderes. Entonces, ese es un primer escenario, ¿no? Que el Parlamento, para no dejarse disolver, le da la confianza al gabinete del Solar y se pone a aprobar la reforma haciéndole los cambios que ellos crean convenientes. Es decir, no es que si le aprueban la confianza, automáticamente estos 5 proyectos de los que habla Vizcarra pasarían de inmediato tal y como están. Esto tendría que pasar por un debate previo del Congreso de la República y algunas modificaciones. Claro, porque lo que pasa es que el presidente, pues, el Congreso no es una mesa en parte, ¿no? Claro, se lo pregunto porque esa es la pregunta que nos hacemos los periodistas, en realidad, porque existen diferentes ángulos de esta información, ¿no? No, pues no, porque además recuerde algo, el presidente no tiene iniciativa en materia de modificaciones a la Constitución. El presidente no puede reformar la Constitución. Así, y tampoco puede observar las leyes que reforman la Constitución. Entonces tenemos esa parte, ¿no? Que lo que puede suceder en los próximos días es que el Congreso le dé la confianza al gabinete y se ponga a aprobar las reformas haciendo de los cambios que crea conveniente. Ahora, el otro escenario sería que el Congreso no acepte, no le da la cuestión de confianza y el presidente disuelve el Parlamento. Si se da esa situación, quedaría siempre la comisión permanente como control para garantizar el equilibrio de poderes, pero el presidente podría gobernar mediante decretos legislativos. Y entonces, de ese modo, podría llevar a cabo él la reforma que cree oportuna, ¿no? Y en 4 meses llamar a elecciones. Yo creo que en un escenario de confrontación como el que hay, eso sería lo mejor, pero es probable que el Parlamento lo que va a hacer es darle la confianza. No, el Parlamento va a darle la confianza y se va a poner a legislar. Entonces vamos a seguir en el enfrentamiento, porque no creo que los congresistas vayan a estar dispuestos a ser disueltos, ¿no? Entonces vamos al fondo del asunto. El tema aquí sería ganar tiempo, porque si van a estar nuevamente en el tema de legislar, analizar y aprobar según lo que ellos crean, esto va a continuar generando más fricciones entre ambos poderes del Estado. Es como yo lo entiendo en realidad. Me parece que el presidente, disculpe que ahora sí ya no voy a hacer una opinión técnica, no política, el presidente se equivoca de 2 modos, ¿no? En primer lugar, cuando usted plantea una cuestión de confianza, la debe hacer pues sin utilizar adjetivos, ¿no? Entonces el presidente de la República ha llamado a los congresistas defensores de corruptos. Entonces ese no es el lenguaje que se puede usar si se quiere, digamos, consensuar, etcétera. Bueno, ¿no? Prácticamente les he dicho traidores, ¿no? Sobre todo dirigiéndose a la bancada fujimorista. En fin, entonces esos calificativos no ayudan, digamos, a poder salvar el enfrentamiento que hay. Pero esa es la forma en realidad. Vamos al fondo. Por eso siempre es importante consultar con ustedes, que son los especialistas. Y ya tenemos escenarios que se van formando en el camino, ¿no es cierto? Claro, pero por ejemplo sí son interesantes algunas de las propuestas que está haciendo el presidente, como por ejemplo eliminar el voto preferencial. Bueno, hay otro en el que todos tenemos que estar de acuerdo. Pero bajo esos, estos 4 proyectos en realidad, el tema de eliminar el voto preferencial, el tema de vida partidaria transparente, ¿no es cierto? El tema de evitar dineros sucios. Y lo que viene más adelante, el tema de la paridad. Sobre eso va a haber consenso, no hay ningún problema en ese aspecto. El mayor problema es el tema de la inmunidad por el cual están batallando en el Parlamento. Es que lo que pasa es que la inmunidad parlamentaria, desde mi punto de vista, si es que no se quiere que la tenga el Congreso, hay que dársela pues al Tribunal Constitucional como una atribución más. Bueno, había la propuesta de que sea la Suprema, ¿no? Que vea este tema. Esa era la propuesta inicial. No, es que ¿sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa, no se olvide usted que el Poder Judicial tiene en sus manos la capacidad para utilizar los procesos penales como un modo de persecución política. Ya lo hemos visto en la época del fujimorismo. Recuerde cómo se persiguió a Baru Sichel y cómo se persiguió a mucha gente, a quienes también se usaba la SUNAT para quitarle sus propiedades, en fin. El Poder Judicial a veces se convierte en el brazo legal de las dictaduras camufladas. Yo preferiría que esto lo tenga un órgano que no tenga la capacidad para penalizar la conducta de las personas, y podría ser el Tribunal Constitucional.
Bien. Bueno, doctor Mesías, muchas gracias. Solo para terminar, este argumento inicial, ¿no es cierto?, del caso Chávarri ayer en la comisión permanente y el archivamiento de delitos específicos para poder levantar su inmunidad, ¿no es un argumento para pedir, por ejemplo, la cuestión de confianza? No, porque, digamos, la confianza se pide sobre cuestiones políticas. Claro, ahora, políticas, usted ¿no? se ha sido... En el caso de Chávarri, lo que ha habido es una votación, y después de la votación se aprueba el acta, y una vez que se aprueba el acta, ya no se puede modificar. Y un mecanismo... Además, además recuerde usted, la persona tiene, en este caso, la garantía del ne bis in idem, o sea, que no puede volver a ser juzgada o procesada por los mismos hechos si es que no hay nuevas pruebas. Así es. Entonces, bueno, así están las cosas. Muchas gracias, señor Mesías, muy amable. Gracias, hasta luego. Bien, vamos a seguir viendo más reacciones respecto a este pedido del presidente de la República, esta cuestión de confianza que se va a debatir en el Congreso de la República. Está también con nosotros César Vargas, me dicen que es, perdón, Vázquez, César Vázquez, congresista también, vocero de APP. ¿Cómo está, congresista? ¿Cómo están, amigos de Exitosa, aquí desde Chota, Cajamarca? Bueno, están en semana de representación ustedes, ¿no es cierto? Y esto en realidad se veía venir. Así es, claro. Estamos en semana de representación. El lunes estuvimos viendo la emergencia en Cajabamba por esto del sismo. El martes regresamos a Lima para participar como voceros titulares en la comisión permanente. Y hoy hemos vuelto a nuestra región. Estoy ahorita en la provincia de Chota, en la región Cajamarca. Bueno, ¿cuál es el primer escenario de APP en esta situación? ¿A qué van ustedes finalmente? Porque Nuevo Perú decía, esperábamos el cierre de Congreso, al final se está dando esta cuestión de confianza, ahora sí, a debatir nuevamente. Bueno, hay grupos un poco también radicales en el Congreso que a veces buscan o sobreviven, porque sobreviven en función al desgobierno, ¿no? Son gente que tienen una plataforma antisistema. Nosotros, como representantes de un partido institucionalizado democráticamente, compartimos la indignación de la ciudadanía que ha recogido el presidente de la República y consideramos que los únicos responsables de esta nueva crisis política es la mayoría, o son la mayoría afrofujimorista que dominan hoy por hoy la comisión permanente. Dominio que espero se acabe en el próximo periodo legislativo, que en menos de 2 meses empieza. Entonces, compartimos la indignación de la ciudadanía y del presidente, pero consideramos que también hay excesos en el pronunciamiento, en este mensaje de la nación, porque plantear una cuestión de confianza, poniendo incluso como uno de los puntos el tema de la denuncia que se votó ayer, me parece que no son argumentos para plantear una cuestión de confianza, porque además la denuncia constitucional contra Chávarri se va a poder ver en el Pleno del Congreso, y allí seguramente el Pleno, que ya no tiene a la cúpula dominando, probablemente cambie de opinión. Y con respecto a los puntos de la reforma política que ha considerado como base para plantear esta cuestión de confianza, nosotros, por ejemplo, en Alianza para el Progreso, coincidimos en 4 de los 6 puntos. Solamente tenemos discrepancia en 2 puntos. ¿Cuáles son? Pero esto es la democracia. El punto, por ejemplo, de que los ciudadanos que no participan en un partido político puedan votar en las elecciones internas de un partido. Eso es petardear el fortalecimiento o la institucionalidad de un partido político, cuando sabemos que la democracia se sustenta sobre el fortalecimiento de los partidos políticos. Y yo lamento, por ejemplo, que el presidente del Partido Acción Popular haya estado ahí acompañando en este mensaje al presidente de la República, porque eso afecta directamente a los partidos políticos. Y el otro punto que nosotros discrepamos es el tema de la inmunidad, porque la inmunidad no es un tema que el Congreso ya haya cerrado como debate, simplemente ha archivado una propuesta de ellos porque considera que la inmunidad merece correcciones, merece ajustes, pero que tampoco puede ser entregado a una institución que es la que está solicitando que se levante la inmunidad para que defina. Entonces, la democracia se sustenta en el diálogo, en el debate y no en la imposición. Si buscamos un equilibrio de poderes, no podemos sustentar, creo, una cuestión de confianza si hay coincidencias en varias partes, solo porque 1 o 2 puntos no se coinciden. Bien, congresista, muchas gracias. El congresista Vázquez, vocero de APP. Estamos con el congresista Jorge Meléndez también. Congresista, brevemente, ¿cuál es su posición respecto a esta situación? Este nuevo
cisma entre el Ejecutivo y el Legislativo? Bueno, yo creo que no hay que rasgarse mucho las vestiduras, ¿no? Sobre todo refiriéndose a algunos colegas que forman parte de un sector importante en el Congreso, porque son ellos prácticamente los que han provocado toda esta situación. Entonces, el primer gesto, un gesto totalmente reprochable, es haber enviado al archivo a un proyecto de reforma constitucional que tenía carácter de urgente y que también hay que señalar claramente, en la reunión que tuvimos con el presidente Vizcarra, todos los voceros habíamos consensuado en sacar adelante los proyectos de reforma. Entonces, el archivamiento de este proyecto, que tiene que ver con este levantamiento de inmunidad, no ha sido un buen gesto del Congreso de la República hacia un acuerdo que habíamos tomado. Entonces, por eso es que el presidente, en un primer momento, hizo una protesta democrática en el Congreso de la República porque no tenía la intención de poder llegar a ese mecanismo que es perfectamente constitucional, la cuestión de confianza. Además, no sería la primera vez. Ya se presentó una vez, esta es la segunda vez, porque el presidente de la República, como tiene la atribución de dirigir su política pública, evidentemente, tiene que defender esa política pública, que en este caso tiene que ver con fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción. Claro. Así que para nosotros es perfectamente legal este mecanismo y le respaldamos en todos sus extremos. Bien, claro, ustedes respaldan porque van en la línea del presidente de la República, más son un partido que le es cercano. Escuchaba más temprano, leía una entrevista a Carlos Bruce donde él indicaba de que no tenían cercanía con el presidente hace 30 días. Hoy, ¿el presidente los ha llamado antes de dar a conocer este mensaje a la nación? Nosotros sí, bueno, a mí como vocero evidentemente me han comunicado. Dijeron. Yo les he comunicado a todos mis colegas del mensaje de la nación y del, digamos, la decisión que se iba a tomar el día de hoy. Le pregunto esto porque por lo general el mecanismo legislativo, y sobre todo si es el partido de gobierno, llamémoslo así, es llamado a Palacio de Gobierno. En esta ocasión, por ejemplo, hemos visto no solamente al gabinete en pleno, sino a los gobernadores regionales, con lo cual yo saco esta lectura de ir en bloques al Parlamento Nacional. No es usual que un jefe de Estado esté en un mensaje a la nación, no solamente con su gabinete, que sabemos que es el principal implicado aquí, que tiene que ir al Parlamento a debatir, pero sí me extraña poderosamente la presencia de gobernadores regionales. Eso no lo he visto absolutamente nunca en los últimos años en este país. Y lo que no he visto han sido congresistas de su bancada. Bueno, da la impresión que ha sido un tema de coincidencia, ¿no? De una reunión que entiendo había hoy día en Palacio de Gobierno con los gobernadores. Y bueno, nosotros no hemos estado ahí, pero eso es un tema al final de forma, ¿no? Yo creo que el tema de fondo acá es que se ha utilizado un mecanismo que está en el marco constitucional y que el Congreso tendrá que resolver en los próximos días, porque lo que está haciendo el presidente es decirle al Congreso, y yo hago cuestión de confianza sobre una política pública. Y es más, el Tribunal Constitucional dejó abierta inclusive la posibilidad de hacer cuestión de confianza por proyectos de ley específicamente que tienen que ver con políticas públicas que emprende el Ejecutivo. Así que en este caso yo no veo ninguna situación que no esté dentro del marco constitucional. Así que nosotros la respaldamos porque es una necesidad también. Todo lo que estamos viendo en el Congreso de la República, actitudes que van en contra de esas políticas que tienen que ver con lucha contra la corrupción. Ayer lo que ha pasado en la comisión permanente, la verdad que ha sido un acto bochornoso de no poder sancionar a un ex fiscal de la nación que evidentemente ha cometido infracción a la Constitución. Pero en este caso se suma, digamos, a lo que hoy día ha hecho el presidente de la República, que es presentar una cuestión de confianza totalmente válida y legítima. Bien, congresista, muchas gracias, muy amable, y vamos a esperar en todo caso que se define en los próximos días y cuándo va Salvador de Solar al Parlamento Nacional. Y esperemos tengan ustedes los próximos días alguna invitación para conversar con el presidente de la República, ya mirando, ¿no es cierto?, lo que será esta presentación y la votación también, porque ahora me imagino yo que irán a cabildear un poco para ver cómo va la cosa, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos tranquilos, tenemos coordinación casi todas las semanas con el Premier y con su equipo. Así que digamos, el tema ya desde coordinación ha sido superado hace tiempo atrás. Nosotros venimos trabajando de forma coordinada con el Ejecutivo, porque finalmente el oficialismo es su bancada en el Congreso y el Ejecutivo que está dirigiendo el país. Bien, gracias. Vamos ahora al Congreso de la República. Está Álvaro Tapia con nosotros. Hubo conferencia de Luz Salgado. ¿Cómo estás, Álvaro? Bien, vamos a ir en unos minutos más con Álvaro Tapia, Luz Salgado, es decir, la bancada fujimorista en el Parlamento Nacional de amplia mayoría,
se ha pronunciado sobre este mensaje de la Nación del presidente Martín Vizcarra, este pedido de confianza que tiene que ser sustentado ante el Pleno del Congreso en fecha por programar. Vamos a ver si en realidad ya el documento ya va en las próximas horas a la mesa de parte del Parlamento, es tomado por el oficial mayor, luego elevado al presidente del Congreso para que este fije fecha y cite a Salvador del Solar, quien, como recordemos, el pasado 20 de mayo fue al Congreso junto al presidente de la República para decir que no iba a participar en la Comisión de Constitución, luego de que esta comisión archivara este proyecto de ley relacionado con la inmunidad parlamentaria. Entonces, ahí ya hubo una primera fricción, hubo un primer pronunciamiento. El presidente fue nuevamente al Congreso a apoyar a su presidente del Consejo de Ministros, a su ministro de Justicia, y dijeron no vamos a participar porque no nos parece que haya este archivamiento. Ahora la cosa es otra, porque se utilizan mecanismos constitucionales para finalmente forzar a que el Congreso reaccione y proceda a analizar, debatir y a aprobar entonces estas cinco proyectos de reforma política que el presidente espera se aprueben sin mayor modificación. Me dicen que está Karen Menizo, Karen Santillán, a las afueras del Palacio de Gobierno. Vamos a ver si hay reacciones de algunos participantes en esta reunión, en este mensaje de la Nación. Karen. Así es, continuamos a los exteriores de Palacio de Gobierno. Estamos a la espera de algunos de los gobernadores que aún permanecen al interior de Palacio. Básicamente estamos esperando a Mesías Guevara, gobernador de Cajamarca. Hay bastante expectativa, además, por parte de la población, quienes poco a poco se van sumando a las afueras de Palacio. Hay bastante expectativa de lo que pueda suceder. Hemos conversado con muchos de los transeúntes que a esta hora están en el centro de Lima. Ellos nos han manifestado que apoyan lo dicho por el presidente de la República, Martín Vizcarra, y que en todo caso estarían presentes en una posible marcha. Esto luego de que el mandatario indicara de que estaba en la población a hacer respetar la ley. Vamos a intentar conversar con algunas de las personas que se han apostado también a las afueras de Palacio. Buenas noches, bienvenido a Exitosa. ¿Qué opina usted del discurso del presidente Martín Vizcarra? Lo vemos expectante aquí a las afueras. Perdón, Cheguelita. Esta persona todavía está un poco está siendo retirada por personal de seguridad de Palacio de Gobierno. Vamos a mantenernos en este punto. Sí, bueno, vamos a ir contigo más adelante. Estamos con Álvaro Tapia, Congreso de la República. Ya hubo el pronunciamiento de la bancada fujimorista. ¿Cómo estás, Álvaro? Bien, gracias. Información en vivo desde el Parlamento Nacional. Estamos con la congresista de Fuerza Popular, Luz Salgado. Congresista, bienvenida, Exitosa. ¿Y cómo ha tomado esta cuestión de confianza que ya ha planteado el presidente de la República, Martín Vizcarra? Ha mencionado pues respecto a las políticas de Estado de lucha contra la corrupción. Mire, lo que lamentamos son los adjetivos calificativos que ha lanzado contra el Congreso de la República, contra algunas bancadas, y creo que esa no es la forma casualmente de buscar un entendimiento, ¿no? Porque la cuestión de confianza la plantea sobre temas que nosotros ya estamos viendo, la lucha contra la corrupción, la hemos empezado a ver hace tiempo, y las reformas constitucionales que han enviado también. En todo caso, esto va a tener que ser analizado también por nuestra bancada y yo me imagino por la Junta de Portavoces, pero antes lo tiene que oficializar el propio Ejecutivo. Oficializar esto, y la norma es que esto lo pueda plantear en una sesión plenaria de acuerdo al artículo 86, inciso C. No lo puede poner así nomás. La cuestión de confianza se plantea en una sesión plenaria. Ahora, congresista, el presidente ha sido enfático en ese caso y prácticamente en realidad se ha pues referido a Fuerza Popular cuando menciona que ha evidenciado un pacto de impunidad, que también pues algunos se resisten a los sistemas corruptos. En este caso, cuando se habla de supervivencia en el Parlamento Nacional y un chat, pues básicamente se refiere a Fuerza Popular. Congresista, en ese sentido, ¿ustedes cómo lo toman? Lamentamos, por eso digo, este enfrentamiento directo también que hace hacia una agrupación política que está ahí mayoritariamente por el voto popular. Y eso es algo parece que no sabe entender el presidente. No hay ningún blindaje
no hay ninguna, acción que pueda decir que nosotros no estamos luchando contra la corrupción. Eso lo estamos haciendo y hemos sacado varios proyectos de ley que él mismo ha enviado o que nosotros hemos dado. Ahora se está revisando las normas casualmente de reforma. Se le ha dado las leyes que han servido para la consulta en el referéndum. Y bueno, yo creo que es injusto esa manera de enfrentarse a una bancada que no estamos ahí por gusto, que es una bancada a la que el pueblo ha puesto con su elección preferencial. Bien, muchísimas gracias, congresista. La información entonces que se tiene desde el Parlamento Nacional, informa Álvaro Tapia para Éxitos. Bien, Álvaro, muchas gracias. De esta manera entonces hemos informado y reaccionado al mensaje de la Nación del presidente de la República. Es un nuevo capítulo, repito yo, no hay cierre del Congreso, en realidad es una nueva etapa en lo que significa este pedido de confianza que debe ser sustentado por Salvador del Solar en los próximos días. A las 9 de la noche en Exitosas Noticias vamos a repetir el mensaje de la Nación del presidente de la República y ampliar más esta noticia de alcance nacional aquí en Exitosa, la radio del Perú.